Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Selene. Shalom Rab, veo su canal y a través de él he aprendido mucho de la Sagrada Torá. Si usted me puede hacer el favor de responderme, ¿por qué algunos animales son amigos del hombre y otros no? Como el tiburón, el cocodrilo, etc. Shalom Rab, Toda Rabá. Toda Rabá es muchas gracias, así me escribió Selene. Y la respuesta es que todos los seres vivientes, también los animales, han sido creados con diferentes fuerzas que fueron combinadas por el Eterno en la época de la creación, los 6 días de la creación, para crear el mundo con diversidad de entes que van desde el amor hasta el rigor. Dios hizo una combinación así lo explica Rashi en el primer versículo del Pentateuco. En el principio creó Dios, explica Rashi, un exégeta muy famoso de la Torá que vivió hace 1100 años, explica el sabio mencionado que Dios mezcló el rigor con la severidad, el rigor que es la severidad, lo mezcló con la misericordia. Misericordia es una mezcla de amor con un poco de rigor, o sea, mezcló el rigor con el amor en forma sintética y así creó el mundo. ¿Para qué? Para que todos puedan vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque el plan original era crear el mundo en base a la ley. El que cumple la ley, que viva. El que no cumple la ley, desaparecería. Como aquí en el mundo hay una persona que roba, ¿qué hace? Lo apresan, lo colocan en la cárcel, si las leyes son correctas, no hay corrupción, porque puede ser corrupción, que hay soborno y todo eso. Pero aquí estamos hablando en un mundo ideal, donde las leyes funcionan correctamente y hay justicia en el imperio. Si roba o si mata, si asesina, por ejemplo, ¿qué corresponde? Lo colocan en la cárcel ahora en la actualidad. La finalidad de la creación era que todo exista con justicia. Por lo tanto, había que vivir según la ley estrictamente, y quien cometió un error no merecía ese derecho. Dios dijo, el mundo no va a poder mantenerse así, por las características que Dios mismo creó en el hombre, y por eso mixturó también la bondad con ese rigor para que todo pueda existir. Y cada ente creado tiene más rigor o menos rigor, más bondad o menos bondad. Aquellos animales o seres que tienen más rigor van a actuar de una manera más agresiva y los que tienen menos rigor van a actuar de una manera más bondadosa. O sea, todo va en esa línea. Y así hay animales que aparentemente son amigos del hombre, como el perro. El sabio Ben Ish Hai cuenta varias historias acerca de perros que fueron fieles a su amo, y cuando el amo murió, él cuenta la historia de un perro que murió en la tumba, se quedó en la tumba del amo hasta que murió también porque lo apreciaba tanto. Cuenta historia de gatos también y muchas otras historias de personas que tuvieron un vínculo con animales y los animales fueron muy fieles. Pero estos animales que están asociados con el rigor, por ejemplo las serpientes, los cocodrilos, todo eso, que son a la vista del hombre malos porque no son amigables, no es siempre así. Dijimos que Dios mixturó la bondad con el rigor y todo es para bien de la creación. Observad, hay un diario que he leído una historia, lo podéis buscar en internet, está la noticia. Una persona no pudo salir de la casa porque un cocodrilo, era en la zona de la selva, un cocodrilo estuvo en la puerta de la casa cuidando la puerta de la casa y no lo dejó salir durante todo el día. Salió la foto en el diario. Y uno se pregunta, ¿por qué eso? ¿Cuántas cosas puede evitar que a uno no lo dejen salir de la casa? Se cuenta una historia para poder comprender eso. Uno no sabe con qué se va a encontrar cuando sale de la casa en tal momento que no debe salir. La historia que mencioné que iba a contar, que va a graficar esto de que cuánto uno se puede evitar si hay un impedimento para realizar alguna acción, como por ejemplo este cocodrilo, fue impactante, que cuidó la casa del hombre y no lo dejó salir durante todo el día. Hay otra historia que he visto en un diario de Paraguay, hace varios años ya, un hombre que vivía en África, está la ciudad, el nombre del hombre este y todo. Él era muy supersticioso, y como era viernes 13,
creo que era viernes 13, o martes 13 y viernes 13, creo que era viernes 13, no quiso salir de la casa, pidió permiso al empleador que no ir a trabajar ese día. ¿Por qué? Como era tan supersticioso, pensó, me voy a quedar, así nada malo me ocurre. Se quedó dentro de la casa, en el interior, entró una mosca venenosa y lo mató, lo picó y lo mató. En ese diario está esa impactante noticia que muestra cómo uno no sabe lo que puede ocurrir. Los planes que hace se desvanecen porque la obra del Creador y los planes del Creador son diferentes a lo que uno puede suponer. Pero también un cocodrilo que cuide la casa de esa persona y no lo deja salir, es al revés de lo que conté este hombre con la mosca. Ese cocodrilo, si fue decisión de Dios que ese cocodrilo le cuidara la casa para que no saliera, era porque algo bueno tenía ese hombre por hacer dentro de la casa, y si salía era peligroso para él. Como está escrito, cuando sale el destructor en las plagas de Egipto, que todos deben quedar a resguardo, porque si salen es peligroso. Bueno, así, cuando hay un impedimento, hay que saber que viene de Dios. Y cuando uno es supersticioso y cree en todas esas cosas, que Dios no quiere que uno haga supersticiones, porque Dios está por sobre las supersticiones y sobre todo, Él dirige todo el mundo. Una persona, por más que se quede dentro de la casa, si tiene que ocurrirle algo malo, le va a ocurrir. O sea que hay que respetar las decisiones de Dios. Si Dios le puso un impedimento para salir, en ese caso todo es para bien. Esa persona se está evitando algo que le podría haber ocurrido si saliera. Y si uno por alguna razón, supersticiones o algo así, se priva de salir cuando tendría que salir a trabajar o hacer las cosas que tenía que hacer, saber que Dios está por sobre todas las supersticiones. Ahí entra la actividad de estos animales. He puesto un ejemplo de un cocodrilo que se me cita que no es amigo del hombre, no son tan amigables. Dios determina cuándo son amigables y cuándo no son amigables. Y ser amigables no significa que se los pueda tocar, sino que nos está protegiendo. En ese momento, cuando ese cocodrilo acudió a la casa de esa persona, la está protegiendo de que no saliera para que no le ocurriera algo malo en ese día, porque habría algo malo que Dios solo sabe que podría haber pasado. Y así otros casos se citan en el Midrash, por ejemplo, una historia de una víbora, que Dios hace que incluso los que son odiados de la persona, los que odian a la persona como estos, que no son amigables, sean amigos de la persona en el momento en que Dios quiere, cuando la persona hace la voluntad de Dios. Y se cita la historia de una víbora, que había una víbora en la casa de una persona vivía en una casa donde había en el interior una víbora, y esa víbora era una víbora casera, vivía ahí, y como los ratones, hay ratones caseros y ratones que son de campo. Los ratones caseros que viven en la casa, aunque uno no los ve, pero a veces lo escucha, comen lo que hay en el interior de la casa, después se meten en su cueva. Así había una víbora, ese lugar estaba en el lugar donde había víboras, había una víbora en la casa que comía lo que estaba en la casa, una víbora casera. Y las víboras de montaña son más peligrosas, son más fuertes. Había también una víbora de montaña fuera de la casa que andaba por los prados. Esa víbora casera que estaba en la casa, el hombre arrojaba la comida al cubo de residuos y la víbora comía de eso. O sea que no era amiga del hombre, pero sabía que él le da de comer. Y un día vio esa víbora casera, vio que la víbora de la montaña entró a la casa y introdujo su lengua dentro del plato que el hombre tenía preparado para comer él. Y después la víbora se fue, o sea, la víbora comió de ese plato, pero la víbora de la montaña es venenosa. Y esa víbora de la casa, la víbora casera, vio eso, se abalanzó sobre el plato, y el hombre vio a la víbora ahí, y no lo dejó comer la comida. Y el hombre no sabía por qué causa era porque ese plato estaba envenenado ahora. Eso se cuenta en el Midrash, está escrito, son historias que están escritas para demostrarnos que los animales que parecen que no son amigables con el hombre, en el momento en que uno hace la voluntad de Dios, Dios hace que sean amigables con la persona en el momento adecuado y de la forma adecuada. No hay que ver solamente aquel que es fiel, viene, se pone la cabeza en la ropa de uno, etcétera, como los gatos, esos que son fieles y son mansos, o los perros, sino todos los animales que fueron creados por Dios tienen una misión y demuestran su amistad a su modo, de acuerdo al grado de rigor o de amor que tienen en su contextura, en su integridad física,
Y todo es para bien, porque todo es para que el mundo se mantenga en forma equilibrada y podamos heredar el mundo venidero, porque Dios hizo esos dos extremos, rigor hasta amor, y los combinó en diferentes grados para que exista también bien y también mal. ¿Para qué mal? Para que podamos elegir entre el bien y el mal y hacer el bien y así ganarnos el derecho a entrar en el mundo venidero acumulando méritos. Cada vez que uno va por el camino del bien y vence el camino del mal, uno acumula méritos. Y eso es para entrar en el mundo venidero y disfrutar de lo que hay ahí preparado, teniendo el derecho de hacerlo por habérnoslo ganado con nuestro propio esfuerzo, porque es muy distinto el alma cuando fue creada por Dios, que está en el mundo y no bajo todavía un cuerpo, disfruta de lo que hay en lo alto, pero inmerecidamente, por caridad, y el alma se avergüenza, así está escrito en el Midrash, se avergüenza de comer por caridad, pero a que baja al mundo, se introduce en un cuerpo, y ese cuerpo hace preceptos en la voluntad de Dios, se inclina hacia el lado del bien, acumula méritos y cuando llega el alma nuevamente al cielo, ahora no come por caridad, sino con sus propios por sus propios méritos. Y eso es algo maravilloso, el éxtasis que se experimenta por comer, tener provecho de la energía que Dios hace fluir con los propios méritos, es algo indescriptible prácticamente. O lo podemos comparar aquí con ganar el pan con el sudor de su frente en vez de recibir el dinero por caridad. Pero es algo mucho más evidente en lo alto. Está escrito en el tratado de la Mishnah, en el último tratado que se llama Katzin, que es 310 veces más el placer que podemos experimentar en la tierra, lo que se experimenta en lo alto. O sea que es prácticamente incomparable. Uno puede imaginar una copa helada de chocolate el doble de exquisita, 310 veces más, casi inimaginable. Bueno, eso en lo alto es tantas veces más lo que se sabe, y hay muchas otras cosas que no se sabe de los deleites que hay preparados en lo alto para todas las personas que hacen su voluntad aquí en la tierra, la voluntad del Eterno. Esta es la explicación de por qué hay animales que parecen amigables y otros que no parecen amigables por las razones que dije, pero hay que saber que todo lo creó Dios y todo es para bien. Os deseo muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.